escala en la Tierra de la Libertad, que era considerada hace unos cuantos siglos atrás, que es los Estados Unidos de América. Con el paso del tiempo fue cambiando eso, pero bueno, en ese momento sí, se cumplió y Dios lo había predicho así. Vemos ahí, debajo de esa imagen hay una foto de una mujer, y esa mujer se llama Elena de White, o Ellen White, y después del lado derecho tienen dos imágenes. Tienen la imagen central, es la avenida, la segunda avenida de Jesús, con el pueblo que lo está esperando, y al lado vemos una imagen de Jesús señalando los 10 mandamientos, ¿sí? Siempre tratamos de que la imagen principal del estudio sea como algo, como un resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Bien, Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cuando nosotros vemos Apocalipsis y estudiamos el Apocalipsis, a modo de resumen estoy contando esto, más adelante vamos a hacer estudios específicos acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro muy simbólico, utiliza muchos símbolos para hablar en relación a los eventos del tiempo del fin, que es también lo que venimos estudiando. Cuando Apocalipsis habla del dragón, se está refiriendo nada más ni nada menos que a Satanás. Entonces, si nosotros pudiéramos sacar la palabra dragón y modificar ese versículo, o no modificarlo, suena mal modificar, sino poner un sinónimo de la palabra del dragón, sería Satanás. Entonces podríamos leerlo, entonces Satanás se llenó de ira contra la mujer. Ahora, ¿con qué mujer? En el libro de Apocalipsis se refiere a la mujer que es la esposa de Jesucristo. Entonces, podríamos decir que el versículo podría decir, entonces Satanás se llenó de ira contra la esposa de Dios y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan, ¿quiénes? Los mandamientos, esos descendientes de esa mujer, esos descendientes de la esposa de Jesucristo, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay otro versículo también en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 19, versículo 10, y nos dice, Juan estaba hablando con el ángel Gabriel, el cual había sido designado por Dios para demostrarle y contarle las profecías y que él anotara todo esto. Entonces, cuando Juan ve a Gabriel, que se le presenta, Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Pero el ángel le responde, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero que vean que hay una clara relación entre ambos versículos. En un versículo se nos muestra que Satanás hace guerra contra los descendientes de la esposa de Jesucristo, que no son de una época en específica, que sino es a través de toda la historia de la humanidad. Y nos cuenta que tienen las características siguientes, ¿no? Guardan los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces 19:10 nos aclara qué es el testimonio de Jesucristo, el testimonio de Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que bíblicamente Dios ya nos especificó que su pueblo tiene algunas características específicas. ¿Cuáles son las características entonces del último remanente de Dios? Vamos a ver, yo no quiero que mis palabras suenen como
lo está diciendo Elías y son una ley o... Esto tiene muchos aspectos y hay muchas más características que tiene el último remanente de Dios. Lo único que nosotros queremos hacer es, a modo de síntesis, mostrar 6, ¿sí? Pero que tiene muchas más. Hay 6 características que nosotros creemos que son esenciales. La primera, como vimos en Apocalipsis, son que guardan los 10 mandamientos, originales y promulgados por Dios, ¿sí? Volvemos a ver el versículo, Apocalipsis 12:17. Entonces, Satanás, el dragón, se llenó de ira contra la mujer, ¿sí? La esposa de Jesucristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay otro versículo en relación a el guardar los mandamientos de Dios que se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 12, y nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten la palabra paciencia de los santos. En Éxodo capítulo 20 habíamos visto que los 10 mandamientos son literales. Los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos determinan la relación que Dios tiene con el hombre, y los segundos 6 Dios determinó cuáles son los mandamientos que el ser humano debe cumplir para tener una relación con su prójimo, con otro ser humano. Vamos a leerlo, solamente leerlo, ya lo hemos analizado el viernes pasado, así que es solamente lectura, y nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Específicamente, Dios vuelve a nombrar que dentro de los 10 mandamientos hay una característica que guardan, que estas personas guardan sus mandamientos. El número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y acá permítame una aclaración. En otras versiones aparece el séptimo día como el sábado, ¿sí? En esta versión, en la de 1960, no aparece. Pero es bueno aclarar que el séptimo día es el día sábado. Y si hay alguna duda, pueden ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, y ustedes van a poder corroborar. Y sobre todo en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que el séptimo día de Jehová es el sábado. Por eso puse en la imagen anterior, en la imagen del primer punto de la característica, que estos son los 10 mandamientos originales y no están modificados por nadie, ¿sí? Bien,
Los segundos 6 mandamientos nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 12, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los 6 son muy claros, al igual que los otros 4. Y no hay necesidad de casi aclarar nada. El sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que Dios nos dio y son el reflejo de su carácter, son la ley por la cual nosotros vamos a ser juzgados y son la ley universal, no es solamente para la tierra. Dios dio de forma universal su ley. ¿Cuál es la segunda característica que tiene el pueblo remanente, el último remanente de Dios? Retiene y utiliza para crecimiento espiritual el espíritu de profecía. Como habíamos visto en Apocalipsis 12:17, entonces Satanás, el dragón, se llenó de ira contra la mujer, la esposa de Jesucristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 se nos decía: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora lo vamos a ver con más claridad a ese punto. La tercera característica que tienen es que predican la verdad conforme a cada tiempo que le toca vivir. No era lo mismo predicar el evangelio en el tiempo de Noé, en el tiempo de Enoch, en el tiempo de Adán. No era lo mismo predicar el evangelio en el tiempo de David. No era lo mismo predicar el evangelio en el tiempo de Salomón, ni de Jeremías, ni de Isaías, ni de Daniel. Ni era el mismo evangelio que se tenía que predicar antes de que haya venido Jesús, el evangelio que predicó Jesús, ni el evangelio que después predicaron los apóstoles que siguieron predicando después de la venida de Jesucristo. Cada tiempo tiene su verdad y cada verdad va siendo ampliada por otra verdad en el tiempo siguiente. Una verdad sigue a otra verdad y cada verdad amplía la verdad anterior. Específicamente en la Biblia, Dios nos muestra que en el libro de Apocalipsis, el libro que se llama Revelación y en el cual nos habla de los eventos finales en la tierra, nos dice que hay a partir de 1844 diferentes mensajes, diferentes verdades que hay que predicar para diferente tiempo. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 8, nos dice algo la Biblia. Versículo 6 nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Habíamos visto en el estudio del juicio investigador y en el anterior, en el del fin de las 2300 tardes y mañanas, que a partir del 22 de octubre de 1844 se empezó a predicar el mensaje del primer ángel. Acuérdense que estas personas que habíamos visto nosotros, que se habían dedicado a investigar en la palabra de Dios cuál era el evento fundamental que traía la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ellos pensaban que era la segunda venida de Jesucristo y la purificación de la tierra, pero lo que en realidad estaban predicando era acerca del inicio del juicio investigador. Y Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 es exactamente el mensaje que ellos predicaban. Es decir, el mensaje del primer ángel se empezó a predicar en 1844. Luego le sigue otro mensaje
que es el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En este segundo mensaje, Dios nos muestra que hay un sistema creado por Satanás para engañar a las personas, para engañar a todo el mundo. Fíjense que nos dice, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y es interesante ver que este mensaje, el del segundo ángel, viene después del primer ángel. Es decir, primero Dios lo que determina es, viene un juicio. Y después del juicio, muestra en otro mensaje de otro ángel que hay un sistema que el Apocalipsis lo utiliza un sinónimo de ciudad y demuestra que esa ciudad ha hecho que las demás naciones del mundo, todas las naciones, vayan por su camino, el camino de la fornicación. Fornicación no literal, sino espiritual. En el tiempo antiguo sí era literal, y creo que en algún futuro también va a ser literal. Fíjense que cada mensaje añade más verdad al anterior. En Apocalipsis 14, versículos 9 al 12, nos muestra Jesucristo el mensaje del tercer ángel. Una cosita, Elías, Sí. en la diapositiva anterior, ¿sí? Es interesante notar que habla de Evangelio eterno. ¿Sí? El Evangelio eterno, algo eterno es algo para siempre, ¿no? Pero además, si buscamos la definición, por ejemplo, digamos acá en la RAE, ¿sí? Eterno, ahí como adjetivo, ¿no? Porque la palabra eterno modifica evangelio, o sea que es un adjetivo. Como adjetivo, eterno significa algo que no tiene ni principio ni fin en la RAE, o sea que estuvo siempre. Exactamente. Casi diríamos que es Dios mismo, ¿no? Porque si, o sea, estuvo con Dios desde el principio. Entonces, o sea, pongo el acento ahí también porque muchas veces se nos hablan de cosas que empiezan y terminan o que son propias para una época, pero en realidad, digamos, acá en la Biblia nos está hablando de algo que es eterno, y si es eterno, digamos, también, como en otras partes de la Biblia, podemos llegar a la conclusión de que en realidad los mandamientos son incluso anteriores a Adán y a Eva y todo eso, ¿no? Una pequeña observación. Sí. No, es interesante porque ahora justo vamos a hablar de eso. Bien, en Apocalipsis 14, versículo 9 al 12, tenemos otro mensaje de otro ángel y nos dice lo siguiente, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es interesante ver cómo Dios nos está mostrando que va a haber dos pueblos, ¿sí? Van a estar las personas que van a ir en contra de Él y van a estar los hijos de Dios que van a ir a favor de Él, y esos hijos de Dios tienen unas características especiales. Ante todo, son pacientes, ¿sí? Y es interesante cómo Dios nombra esa palabra antes de dar las características de su pueblo. Tienen paciencia, guardan los mandamientos de Dios
y el espíritu de profecía. Hay otro ángel que tiene otro mensaje y que si nosotros analizamos los mensajes debido al tiempo en el que fueron revelados, podemos tranquilamente llegar a la conclusión de que nosotros estamos en estos últimos dos mensajes. Históricamente, estamos en estos últimos dos mensajes. También es importante, antes de terminar con este punto, aclarar que en el libro de Apocalipsis Dios utiliza la palabra ángeles en este sentido, en el sentido de los mensajes, para hablarnos de que son siervos de Dios. Y si nosotros nos consideramos siervos de Dios y que somos personas que voluntariamente vamos a ser servidores de Él, vamos a llevar y a tener la misma función. Así como un ángel da un mensaje, ese ángel simboliza a los hijos de Dios que viven en la tierra y que tienen que dar este último mensaje al mundo. El primer mensaje empezó en 1844, el segundo mensaje estuvo cerca de la fecha de 1844, el tercer mensaje va un poquito más atrás y ahora llegamos al cuarto mensaje, el cuarto ángel. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 18, versículos 1 al 5? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Otra vez vemos cómo, a través de una voz que proviene del cielo, se nos dice que su pueblo no sea partícipe, que salga de ese sistema, fornicario, de ese sistema que lo lleva a ir en contra de Dios. Dios le habla expresamente a su pueblo, le habla expresamente a las personas que quieren tener esas características y que han tomado una decisión en su vida, que es ir por el camino que lleva a la vida eterna, el camino de la salvación. Y hay personas que no eligen ese camino, que eligen el camino de la comodidad, el camino de poner el deseo o el cumplimiento del deseo propio en vez de ayudar a su prójimo, como Jesús y como los ángeles hacen con nosotros. ¿Cuál es la cuarta característica? Este pueblo de Dios, como dijo Daniel, sostiene el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, nos muestra ciertas características que ese pueblo tiene y qué es lo que hace, y nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Dios le da la potestad a su Hijo, que dejó su lugar en el reino de los cielos, se hizo carne, habitó con la humanidad, murió, resucitó, fue y buscó la autoridad que el Padre le quería dar, y cuando volvió y estuvo un tiempo con sus discípulos, la última declaración que Jesús les hace a sus discípulos es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante ver cómo Jesús, habiendo recibido esta autoridad, nos da una tarea, y esa tarea es ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Apocalipsis habíamos visto recién que Babilonia había hecho beber a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación, que había hecho que toda la gente siga un sistema. Y acá Jesús nos dice que nosotros también debemos ir a todas las naciones para bautizar personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo no Satanás iba a hacerle guerra a este pueblo? Si le va a ir a arrebatar gente de esas naciones. Entonces Jesús nos dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Una de las cosas que Él nos mandó es guardar los 10 mandamientos. Y Él nos dice que cuando nosotros hagamos todas estas cosas, más allá de que es una promesa que no tiene fin y que no tiene condición, Él nos dice que cuando hagamos esto, Él nos va a acompañar. Y no importa hasta qué momento, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo Jesucristo va a estar con nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es otra característica de este pueblo del último remanente de Dios? Sostiene la doctrina del santuario celestial. Ustedes van a ver que en muchos lugares y en muchas iglesias ni se habla, ni se nombra al ministerio de Jesucristo, del sumo sacerdote. Ni de lo que pasó en la historia, ni de lo que está haciendo Jesucristo. Pero este pueblo de Dios presenta la doctrina del santuario celestial porque es la base fundamental para lo que va a venir. Es la base fundamental porque si no pasáramos por un juicio justo, no tendríamos una recompensa. Y si no pasáramos por un juicio justo y no tuviéramos una recompensa, no se acabaría el pecado. Por lo tanto, la vida sería una desgracia. Pero como sabemos que Jesucristo es el juez, es nuestro abogado, como vimos, es necesario que pasemos por un juicio justo. Y eso es la base fundamental del Evangelio eterno. La demostración de cómo a través del tiempo Jesucristo, a través de las profecías, hablaba de él mismo como la única persona que era la capacitada para poder hacerse cargo de todos los pecados del mundo. Era el único. No había ni un ángel ni otra persona que lo pudiera hacer. Solamente el Hijo de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, al hacerse cargo a favor de todos los que desean que Él sea su Salvador, Dios aprobó su sacrificio y a partir de ese momento Él comenzó a ser un sumo sacerdote. Ya era en el tiempo antiguo y es y será en el tiempo futuro. Hay otra característica que esta la vamos a poder ampliar después de ver otra, o sea, de ampliar la segunda característica. Por eso les decía que cada verdad da más verdad a una verdad anterior. El sexto punto nos dice: practica y promueve la reforma de los hábitos alimenticios, la reforma de cómo debemos comer. Porque es interesante ver una cosa. Si nosotros deseamos vivir en el reino de los cielos,
En el reino de los cielos debe haber alimentos que son diferentes a los que comemos nosotros, porque las cosas celestiales no son como las terrenales. Entonces, si el pueblo de Dios, que quiere vivir con Él, que quiere habitar donde Él habita, debe modificar no solamente su espiritualidad, sino que también debe modificar ciertos hábitos. No solamente los que nos predican los 10 mandamientos, sino también los alimenticios. Pero quiero centrarme en la segunda característica para que la podamos ampliar, porque la sexta característica deviene de la segunda característica. La segunda característica habíamos visto que es retiene y utiliza para crecimiento espiritual el espíritu de profecía. Y acá tengo una imagen, a modo de resumen, de algunos nada más de todos los profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Ahí a la izquierda, en la imagen superior. Una pequeña cosita, ¿Sí? Elías, o sea, simplemente, digamos, así para el grupo y para que lo tengan en cuenta, el libro de Apocalipsis se lee en paralelo con el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, una de las primeras cosas que suceden cuando lo llevan cautivo a Daniel es que le ofrecen los manjares, entre comillas, del rey. Y Daniel dice, no, no, por favor no me des de comer esto, dame legumbres, dame una serie, le pide una dieta. Entonces el que estaba a cargo de Daniel dice, no, pues si te doy esto, te vas a demacrar y cuando el rey te vea demacrado, me va a matar. No, no, hace una prueba y vas a ver que voy a estar mejor. Hizo la prueba y estuvo mejor, o sea que ahí se nos habla de un régimen eh, alimenticio, que es algo que vamos a tratar específicamente, como bien dijiste más temprano, cuando veamos estudios específicos de Apocalipsis, y vamos a volver también al libro de Daniel y lo vamos a ver en paralelo, ¿no? O sea, quería hacer esa aclaración respecto del régimen alimenticio y qué sustento bíblico tenía, ¿no? Sí. Muchas gracias, Daniel. Bien. La primera imagen a la izquierda superior es Moisés. La segunda imagen que le sigue es Samuel. La tercera imagen es Noé, ¿no? Estoy hablando de las imágenes de arriba. Y después las segundas de abajo son Juan y Daniel, ¿sí? No quise, debería haberlos puesto, no quise poner. Hay tantos versículos en el Antiguo Testamento que se me hacía difícil elegir específicamente uno, ¿sí? Pero eh, ustedes pueden ir al Antiguo Testamento y enseguida van a encontrar profetas, ¿sí? Y van a encontrar historias sobre cualquiera de ellos. La pregunta es, ¿de dónde viene la profecía? ¿Quién trajo la profecía? ¿Qué es la profecía? O sea, estamos hablando de algo que ¿qué? Primera de Corintios, Pablo escribe a los Corintios en el capítulo número 12, versículos 1 al 11, nos aclara lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como nosotros queremos, como nosotros quisiéramos, no, como Él quiere. Pablo deja expresamente claro que el que quiere es el Espíritu Santo, el Espíritu que desciende de Dios, el Espíritu que Jesucristo, cuando fue al reino de los cielos, le rogó al Padre para que viniera a nosotros. Es el mismo Espíritu que da diversidad de espíritus, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, para que todas sean utilizadas para la predicación del Evangelio. No para el enriquecimiento propio, no para un deseo propio, no para que una persona lo disfrute para sí misma. Y acá es interesante ver una cosa. Fíjense que en cada característica Dios va mostrando que todas provienen del Espíritu. No hay ninguna que no haya mostrado Él que no provenga del Espíritu. ¿Sí? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá Pedro, ampliando lo que nos había dicho Pablo, nos demuestra y nos dice que todos los hombres que algunas veces hablaron y hablaron en nombre de Dios, hablaron porque fue el Espíritu Santo que los utilizó para que dijeran eso. ¿Sí? Y fíjense que, como habíamos visto en el punto anterior, no hay ninguna profecía que sea de interpretación privada. Todas las profecías, todo lo que Dios reveló a través del tiempo, es todo público, porque todo el mundo se debe salvar. Todo el mundo debe conocer a través de la Escritura cuál es el ministerio de Jesucristo, qué es lo que Él era, qué es lo que vino a ser y qué es lo que es hoy en día. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? Juan, capítulo 13, versículo 19, palabras de Jesús, nos dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Hay otro versículo que es muy parecido y nos dice en Juan 14, 24, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. En Juan 16, 4 nos dice: mas os he dicho todas estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué es lo que entonces es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Dios mostrándonos en su palabra y a través de los profetas las cosas que van a suceder antes, para que cuando sucedan nosotros estemos preparados para esos eventos. Creerle a los profetas para que cuando los eventos sucedan estemos advertidos de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Y qué es lo interesante de eso? Es que cuando nosotros sabemos que algo va a suceder, ¿qué es lo que nos ayuda o cuál es la acción que nosotros hacemos? Estamos preparados
porque sabemos lo que va a pasar. Entonces no hay nada que te agarre por sorpresa. ¿Sí? ¿Cómo se comunica Dios con sus profetas entonces? En Números capítulo 12, versículo 6, nos dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo se comunica Dios con sus profetas? A través de visiones, a través de sueños. Visiones quiere decir que está vivo, que está consciente, y sueños quiere decir que está durmiendo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue el mayor profeta? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién era entonces el mayor profeta? ¿Quién es el mayor profeta? De nuestros hermanos, nuestro mayor profeta es nuestro hermano mayor, es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? El heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Hay un libro que nos dice que Jesucristo es la luz de la gloria de Dios. Él es la luz de la gloria de Dios. Entonces ahora nos viene una pregunta. ¿Hubo profetas en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Hechos, capítulo número 11, versículos 27 y 28 nos dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, lo que dijo Agabo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿se cumplió? Sí, se cumplió. ¿Qué otro profeta hubo? Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. El autor del Apocalipsis nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Acuérdense, ¿qué era el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía. Testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Sí? Un ángel de Dios, mandado por Dios y por Jesucristo, desciende a una isla que es la isla de Patmos, donde estaba Juan preso por predicar el Evangelio, y este ángel, que se llama Gabriel, viene y se le revela, y le revela ¿qué cosa? Todas las cosas que deben suceder pronto. Y este escritor, Juan, dice que él, a la verdad de Dios y del testimonio de Jesucristo, Juan mismo, ¿sí?, vio a Jesucristo, vio al Hijo de Dios, por tanto, él dice todas las cosas que ha visto. Entonces Juan, como dice que él vio todas estas cosas, por lo tanto, que nosotros no vimos, pero que nosotros sí podemos leer y oír, es lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
¿El tiempo de qué? Cuando seguimos leyendo el Apocalipsis, nos está hablando del tiempo del fin, de la segunda venida de Jesucristo y todos los eventos que nos llevan hacia ese punto. Entonces, ¿hubo profetas en la época de Jesucristo? Sí. ¿Hubo profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Hubo profetas en el Nuevo Testamento? Sí. La pregunta es, ¿habrá profetas? Disculpa, Joel, Daniel. Eh, sí. no sé, hay un versículo en Proverbios, no sé si lo mencionaste. Proverbios 29. No, si quieren nombrarlo. Ah, es que en Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ujú. O sea, que también para nuestros propios tiempos es muy importante la propia profecía porque si no nos perdemos y no vamos a ver cuándo vendrá nuestro Señor. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Joel capítulo 2, versículos 28 al 29 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el profeta Joel, cuando ustedes leen el contexto y el propósito y hacia dónde y por qué escribe, él está escribiendo para las personas que viven en el tiempo del fin. Y como nosotros hemos visto a través de estos estudios que llevamos, que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Y estamos cerca del fin del tiempo del fin. Entonces, surge algo interesante. ¿Cómo puedo saber si un profeta proviene de Dios? ¿Cómo puedo discernir entre un profeta que va en contra de Dios y un profeta que viene de parte de Dios? Hay 4 pruebas, 4 puntos que podemos ver. Revisando las escrituras. Ahí vamos. El primero se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, y nos dice que debe confesar que Jesús vino en carne, murió y resucitó. Veamos el versículo. Primera de Juan 4, versículos 1 al 3, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. Acuérdense que Jesús dice que el espíritu de la profecía y todos los dones que Él nos da para la predicación del Evangelio vienen solamente de un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, acá nos está diciendo, no le crean a todo espíritu, es decir, evalúen los espíritus. ¿Y qué es lo que sigue a continuación? Dice, sino probad los espíritus. ¿Cómo se prueba un espíritu? ¿De dónde viene? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora yo hago una pregunta. Si en ese tiempo, en el tiempo en que Juan escribe la carta, ya nos da una advertencia acerca de que había espíritus y que habrá espíritus que no provienen de Dios, y si en ese momento ya había, en este tiempo en el que nosotros estamos, que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús, ¿habrá más o habrá menos espíritus? Habrá más espíritus que van en contra de Dios. Versículo 2 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo puedo saber si algo proviene de Dios? Si un profeta viene de Dios. Si un profeta trae el mensaje de Dios, ese profeta tiene que aceptar, predicar y decirnos que Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, resucitó
y está haciendo su obra en el santuario celestial. Si no nos dice nada de eso, pueden estar seguros que tiene el espíritu del anticristo. ¿Por qué dice la palabra anticristo? Porque va en contra de Cristo. Y Juan, gracias al Espíritu Santo que le había dado esta sabiduría, nos dice, y tengan cuidado, porque ese espíritu ya está en el mundo. ¿Sí? El espíritu del anticristo es toda aquella persona que va en contra o que no cree que Jesucristo vino a la tierra, que no cree que Jesús murió. Todas esas personas tienen el espíritu del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? El anticristo es Satanás mismo. Y hay un sistema que Satanás ha inventado, que es un sistema totalmente anticristo. Y las personas deben tener cuidado, deben evaluar los espíritus para no compartir sociedad, para no estar del lado de el anticristo. Entonces, cuando ustedes escuchen algo que provenga de supuestamente Dios, pero ustedes van y evalúan, o pueden evaluar un video o un mensaje o algo que se les presenta en la calle y ustedes tengan la capacidad de discernir y de evaluarlo, vean que si no cumple con esta característica, no proviene de Dios. El segundo, Dani, ¿querías decir algo? Sí, te quería preguntar, porque mientras venías hablando busqué un video que lo tengo ahí preparado, entonces te quería preguntar si tenías algún material que ilustraba esto que estás diciendo, y en caso, si lo tenés, esperamos, si no lo tenés, cuando me digas, compartimos el video este porque ilustra lo que acabas de decir. ¿Querés ponerlo ahora? Dale, lo ponemos. Ahí dejo de compartir yo la pantalla. Elías, ¿Sí? entonces en los días de hoy presente el espíritu del anticristo está, digamos, en la religión judía, digamos. Es la, El espíritu del anticristo no tiene religión. no, pero por el hecho de que ellos no aceptan de que vino Jesucristo a la tierra. Ajá, bueno. Ellos tienen el espíritu del anticristo, porque no aceptan que Jesucristo vino a la tierra. Ahí tendríamos un ejemplo de un falso profeta. Exactamente. No de un falso profeta, sino de una persona que no tiene el mensaje que Dios manda. Ok. ¿Ahí querés hacer una introducción al video, Dani? No, creo que se explica por sí mismo. Ah, bueno. A ver si se escucha. Cualquier cosa, si no se escucha. Dar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar. to pray, Y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, Con estas dos cosas with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. ¿Querés comentar algo, Dani? Bueno, hace unos slides atrás
mencionabas que, o los versículos bíblicos mencionaban que no podía haber persona que mencione a Jesús como anatema. Y, digamos, el hecho de ponderar, o sea, no sé ni cómo describirlo, digamos, no me alcanza porque, digamos, no puedo entender, y menos que menos entiendo los aplausos, ¿no? Cuando el tipo termina de hablar, porque la misma Biblia y encima lo que dicen los mismos curas católicos, o sea, porque incluso hasta ellos mismos, todo el mundo lo dicen, lo que a nosotros nos salva es la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo fracaso? Y encima, digamos, el acento, si después pueden buscar las palabras y prestar atención a cuando el tipo dice el fracaso de Dios y lo acentúa, ¿sí? Creo que ahí se van a dar cuenta qué espíritu lo lleva a este hombre en ese momento, pero evidentemente con esa frase está contradiciendo el Evangelio eterno. Es interesante ver que él habla de la muerte y la sepultura, pero no habla de la resurrección, ¿no? O sea, esa parte se la olvidó. Bien. Un claro... Joaquín, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, respecto sobre todo al versículo aquí de 2 Corintios 11:14, nosotros sabemos que Satanás se hace pasar como ángel de luz. Y el contexto de estos versículos justamente dice eso, dice, porque estos falsos apóstoles, el versículo 13, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por lo tanto, ahí declara que obviamente no porque alguien diga que es cristiano, que es como un ministro de Dios, lo vaya a hacer. Y tiene que ver esto principalmente con el video, justamente. Tiene que coincidir con estas características. Y de acuerdo con estas características, nosotros podemos saber la verdad y saber si nos están mintiendo o realmente es Satanás detrás de ellos. Bien. Yo también tengo una pregunta. Buenas noches con todos. Solo quería que por favor me aclaren algo respecto de este tema, porque en varios, digamos, videos que he visto de los estudios que presenta Víctor San Vicens, se dice que la mujer no puede ser como pastora de la iglesia. Entonces, ¿cómo es el asunto con la profetisa Ellen White, ¿no? Porque, o sea, si una mujer no puede ser pastora en la iglesia, ¿cómo es que ella es profetisa, digamos así, ¿no? O sea, no entiendo bien esa parte. Por favor, si alguien me puede aclarar. Mira, si nos esperamos un cachitito más, la vamos a responder. ¿Sí? Ya queda poquito. Gracias. No, de nada. Bien. Estábamos viendo que este era el primer paso, la primera evaluación que debemos hacer para saber que si un profeta viene de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo paso? Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Por sus frutos lo debemos conocer, o lo conoceremos por sus frutos. Mateo 7, versículos 15 al 20 nos dice, guardaos, y presten atención, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, haciéndonos acordar el video de recién. Está vestido de blanco, alguien puro y santo. Pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Es interesante que Jesucristo nos da esta advertencia, iniciando esta advertencia con la palabra, guardaos de los falsos profetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar. A ver, lo que él hace, ¿está bien? O te predica una cosa y resulta que después hace otra. ¿Sí? La tercera evaluación que debemos hacer, Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 22. ¿Se cumple lo que profetiza? Nos dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, a que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, cumpliré lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es específicamente claro Moisés cuando dice estas cosas, cuando lo escribió. Y Dios dijo de una forma muy clara, ¿sí?, que si el profeta habla y proviene de Dios, las cosas se cumplen. Si el profeta habla y las cosas no se cumplen, es que ese profeta no proviene de Dios. Por lo tanto, no le tengan respeto, ¿sí? La palabra temor, acuérdense que ya la podemos traducir como respeto. Bien. Julia, Perdón, ¿sí? quiero hacer un comentario acerca de esto último, ¿no? Porque, digamos, también hay mucho conocimiento difundido acerca de profetas que claramente no son de Dios. Véase, no sé, el más famoso por ahí, Nostradamus, que lo deben haber escuchado la mayor parte. Entonces, el problema es cuando lo que sí profetizan se cumple, pero digamos, de vuelta, justamente hay 4 pruebas que deben pasar, porque está bien, dice algo, se cumple, no viene de Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces, digamos, siempre hay que ver si cumple con todos los requisitos, no es que cumple con uno, bueno, ya está, no, tiene que cumplir con todo. Exactamente. Bien. Este es el tercero, ¿no? O sea, lo que dice el profeta se cumple. Si no se cumple es porque no proviene de Dios. Y la cuarta evaluación que debemos hacer para saber si un profeta proviene de Dios o no proviene de Dios es Isaías 20, ley y testimonio. Y nos dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Hay otra traducción que nos dice, otra versión de la Biblia que dice, si no dijeren conforme a esto es porque no tienen luz. ¿Sí? Ahora, analicemos un poquito este versículo porque nos dice a la ley y al testimonio. ¿A qué ley se refiere Isaías? Claramente a la ley de los 10 mandamientos.
¿Y a qué testimonio? Al testimonio de Jesucristo. O sea, fíjense cómo Isaías, creo que es el profeta más prolífico acerca de las profecías de Jesucristo, estaba hablando del testimonio de Jesucristo antes de que Jesucristo viniera. O sea, ¿era profeta de Dios? Sí, totalmente, porque cuando Isaías profetizaba, todo lo que profetizaba provenía de Dios. Y todo lo que Isaías profetizó, todo se cumplió. Por lo tanto, Isaías era un profeta de Dios. Y nos había dicho que si nosotros evaluamos a un profeta, ese profeta tiene que hacer las cosas conforme a la ley, los 10 mandamientos, y conforme al testimonio, el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, este era el cuarto punto de la evaluación. Y ahora le pongo esta imagen. Y ya le hablo a Adriana. Adriana, de todas las personas que han salido en la humanidad a partir de 1844 a decir que son profetas, te puedo asegurar que ninguno de todos esos profetas que salió a hablar han y pueden llegar a pasar la prueba que sí puede pasar Ellen White. Todas estas todas estas evaluaciones, pruebas, ella sí las puede pasar. ¿Y por qué Dios eligió una mujer y por qué no eligió un hombre? Es interesante, y no lo vamos a tocar en profundidad, que Dios se le había revelado en el mismo tiempo que se le revela a ella, a otros 2 hombres. Y esos 2 hombres, por no tener el valor ni las agallas de decir las cosas como Dios le mandó, por ser de esa forma cobardes, Dios tuvo que elegir a una mujer. Y esta mujer sí tuvo el valor y las agallas de escribir y de decir a las personas en ese tiempo y escribir lo que nosotros hoy leemos, las cosas que Dios le reveló. Ahora, quisiera que vean algo. Este es un libro de una persona. Hay 2 personas que del tiempo de Ellen White se dedicaron a hacer una evaluación acerca de lo que le sucedía a ella. Uno se llama John Norton Loughborough, que es el primer historiador de los pioneros adventistas. Y la otra persona es Arthur Daniels. Y me pareció interesante ponerles las imágenes literalmente del libro. No sé, ¿la alcanzan a ver? Yo no sé si la alcanzan a ver. A ver si podemos hacer un zoom. Ahí está, buenísimo. Ahí sí, ¿no? Bien. Fíjense que el libro se llama, El permanente don de profecía. Y es interesante, si lo pueden buscar a este libro, ustedes van a ver cómo a través de todo el libro, esta persona hizo una investigación llevando profeta por profeta la cadena profética de desenlace de los eventos en toda la humanidad. Desde Adán hasta la segunda venida de Jesucristo. Y nos dice este párrafo, y fíjense que el capítulo se llama El don renovado en la iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente? La iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Y cuándo Dios elige a esta persona? ¿Dios eligió a los profetas en la antigüedad? Sí. Entonces, ¿podía elegir a alguien hace no muchos años atrás? No llevamos ni 200 años. Sí, podía hacerlo. En la gran crisis de 1844, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Un mundo incrédulo se oponía al chasqueado pueblo de Dios. Algunos lo rehuían, otros lo ridiculizaban y muchos le eran hostiles. Era, por cierto, un rebaño abandonado, esparcido, que no sabía qué hacer. En él había algunos que, como Josafat y Judá, mantenían los ojos en Jehová y elevaban una insistente oración en busca de dirección divina. El Señor oyó sus oraciones y les dio una notable respuesta por medio del don de profecía. Eligió como mensajera suya a la señorita Helena Gould Harmon, de Portland, Maine, creyente verdaderamente piadosa que sufrió el chasco de 1844.
Ella dice acerca de su experiencia cristiana antes de su llamamiento a actuar como mensajera especial del Señor. Me convertí a la edad de 11 años y cuando tuve 12 fui bautizada y me uní a la iglesia metodista. A la edad de 13 años oí a Guillermo Miller pronunciar su segunda serie de conferencias en Portland, Maine. Sentía entonces que no había santidad en mí y que yo no estaba lista para ver al Señor Jesús. Así que cuando se invitó a los miembros de la iglesia y a los pecadores a que pasasen al frente para que se orase por ellos, acepté la oportunidad, porque sabía que era necesario que se hiciese una gran obra en mi favor a fin de que quedase preparada para el cielo. Mi alma tenía sed de la salvación plena y gratuita, pero no sabía cómo obtenerla. Y a mí me parece interesante analizar estas palabras de ella misma, porque ustedes pueden ver que ella, ¿cómo se consideraba? Se consideraba como una persona pecadora, ¿sí? Que no tenía preparación, que no tenía santidad y que creía que no estaba lista para ver al Señor Jesús. Por lo tanto, si no tenía esas características, si ella no consideraba que tenía esas características, pero estaba destacando al Salvador Jesús, entonces, ¿ella aceptaba a Jesucristo en carne? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pasa la primera prueba, acuérdense. ¿Cuál era la primera prueba? Confesar que Jesús vino en carne, murió y resucitó. ¿Ella lo estaba haciendo? Sí. Se bautizó a los 11 años. Bien. Hay algo más interesante. Fíjense lo que dice en el párrafo siguiente. En 1842 concurrí asiduamente a las reuniones adventistas celebradas en Portland y creí sinceramente que el Señor iba a venir. Tenía hambre y sed de una salvación completa, de estar en absoluta conformidad con la voluntad de Dios. Día y noche luchaba para obtener ese tesoro inestimable que no podría comprarse con todas las riquezas de la tierra. Ahora, ella estaba hablando de que quería, ¿qué cosa? Quería estar en absoluta conformidad ¿con qué? Con la voluntad de Dios. ¿En qué año? En 1842. Pero arriba nos dice que ella estuvo ¿en dónde? Siendo parte del pueblo que había vivido en 1844. ¿Y se acuerdan qué tenía de particular el pueblo de 1844? ¿Qué tenía de particular todo ese conjunto de personas que iban a diferentes iglesias, pero que escudriñando la Biblia habían llegado a un punto que era vital para todos, que era el 22 de octubre de 1844? Humanamente, esperaban al Señor exactamente, humanamente habían predicado, habían profetizado un evento importante, ¿sí? Y en todo el mundo sucedía exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál era la tercera característica? No, quiero ver esta. ¿Se cumplió lo que ellos profetizaron? Sí. Lo que pasa que era lo que Dios quería que ellos profeticen, no lo que ellos querían. ¿Vieron cómo se diferencia el deseo del ser humano? El deseo de ellos era ver a Jesús, pero Jesucristo les dijo, no, yo todavía no vengo, esperen un poquito más. ¿Habían profetizado lo correcto? Sí, pero no según sus deseos, sino según lo que Dios quería que ellos predicaran, ¿sí? Entonces, ¿se cumplió? Sí, obviamente se cumplió, pero no al modo de que ellos creían que iba a suceder. Ellos creían que la tierra se iba a purificar, pero no era la tierra lo que se iba a purificar,
era el santuario del reino de los cielos el que se iba a purificar. ¿Se cumplió lo que habían profetizado? ¿Cómo que no? Si fue Dios mismo el que le mandó a ellos el mensaje. Entonces, ella está dentro del grupo que profetizó lo que realmente sucedió. ¿Sí? Lo que sucedió en 1844. Por lo tanto, durante 4 años y medio, es decir, durante la época más impresionable de su vida, el interés absorbente de Helena Harmon había sido prepararse ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo y hacer su parte en dar a conocer a otros al Salvador a quien había hallado. Delicada de salud y privada de la oportunidad de educarse y de perspectivas mundanales por un accidente que le había acaecido cuando tenía 9 años de edad, fue providencialmente inducida a buscar consuelo y gozo en la esperanza de la gloria futura, que para ella era una viva realidad. Bien, podemos creer que una persona tal tuvo que sufrir intensamente el chasco de ¿cuándo? De octubre de 1844, pero no perdió su fe en El Salvador. Pero en común con la mayoría de los creyentes adventistas de Portland, temió que el movimiento adventista, que había impartido tanto gozo a su corazón, pudiera ser un terrible error, que solo podía producir pesar y lágrimas. ¿Sí? Este evento histórico no es solamente histórico para esas personas, sino también para nosotros. Fíjense todo lo que llevó, ¿no? Una angustia muy grande para todos los creyentes en ese momento. Acá hay otro párrafo del libro, un subtítulo del mismo capítulo, y nos dice visión de las vicisitudes adventistas futuras. Pero pronto fue librada de ese estado. ¿Quién? Helena Harmon. A fines de diciembre de 1844, con algunas otras mujeres, se hallaba de visita en casa de la familia Haynes de Portland. Mientras estaban todas juntas postradas en oración, quedó inconsciente de cuanto la rodeaban en la tierra. Recibió una visión de las cosas que en lo futuro habrían de experimentar y de la venida de Cristo. Ahora un poquito, habíamos visto cómo se comunica Dios con sus profetas. Le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Visión no está vivo cuando está dormido. ¿Sí? Está vivo porque está consciente de lo que está viviendo. ¿Sí? Nosotros podemos ver a través de la investigación de esta persona que de qué forma se le aparece Dios a ella a través de una visión. Y ella nos cuenta, mientras orábamos, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca hasta entonces. ¿Qué quiere decir? Ella se había bautizado ¿a qué edad? A los 11 años. Y había recibido el Espíritu Santo, como cada uno de nosotros cuando nos bautizamos. ¿Y qué es lo que ella destaca? Dice que el poder de Dios descendió sobre ella como nunca hasta entonces. Me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra, por si veía al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un recto y angosto sendero trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista iba por ese sendero, en dirección a la ciudad que estaba al fin del camino. Detrás de él, al comienzo del sendero, había en alto una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a lo largo de todo el sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos, ¿quién estaba? Iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, estaban seguros.
Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba muy lejos y que esperaban haber entrado en ella antes. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual irradiaba una luz que ondeaba sobre la hueste artista y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que tras ellos brillaba, diciendo que no era de Dios quien hasta ahí los había guiado. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en completas tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista al blanco y a Jesús, cayeron del sendero abajo en el sombrío y perverso mundo. Pronto oímos la voz de Dios, semejante a ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, que eran 144.000, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que se trataba de un trueno y de un terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Ahora, hago una pregunta. Todas las cosas que ella estaba diciendo, ¿qué estaba produciendo ella? ¿Estaba produciendo algo bueno o estaba produciendo algo malo? Nos estaba dando una vislumbre de cosas que por ahí nunca pudiéramos llegar a entender. ¿Nos estaba dando algo bueno para nosotros o nos estaba dando algo malo? ¿Ellen White fue un árbol bueno que dio buen fruto? Exactamente. Y su vida también lo demuestra. Obviamente que no podemos hablar 2 o 3 horas, ¿no? Estamos haciendo un resumen de todo lo que sucede. Lo demás es un deseo mío que ustedes tengan la oportunidad y el deseo también de investigarlo ustedes mismos. Hay otra cosa que ella cumple: a la ley y al testimonio. Ella estaba hablando de que de un pueblo que guarda la ley de Dios y nos estaba dando testimonio de la vida de Jesucristo. Y nos estaba dando, en esta primera visión que Dios le da, nos estaba dando testimonio de cuál es la función de Jesucristo, que es guiar a su pueblo durante todo el tiempo que ellos transcurran en el mundo para que puedan llegar a la ciudad de Dios. Él es literalmente el camino. Fíjense que cuando ella empieza la visión, ¿quién está guiando a ese pueblo? Delante de ellos iba Jesús. O sea, Jesús mismo es el camino. Jesús mismo te señala el principio y el fin, el inicio del camino y el fin del camino que te lleva a la ciudad de Dios, a la casa de su Padre, a donde Él está habitando. Entonces, ¿cumplió ella a la ley y al testimonio? Sí, lo cumplió. ¿Pasa la prueba de los profetas? Sí, pasa la prueba de los profetas. Ahora, Dios no determinó, Dios no hace acepción de personas ni de sexo. Hay profetas tanto varones como profetas mujeres. Lo que sí vamos a responder más adelante, Dios dio una autoridad específica para los pastores, para los ancianos de iglesia. Bien, vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿por qué Dios en su misericordia ha dado a su iglesia los testimonios del espíritu de profecía? Podemos entonces aceptar a Elena de White como una profeta que viene de Jehová. ¿Y qué es lo que nos dice ella? Si os hubieseis, yo quiero que entiendan el contexto. Ella le está hablando en ese tiempo a personas que compartían su fe y a personas que decían ser cristianos y a personas que decían cumplir
con los mandamientos de Dios y tener determinada característica y hacer determinadas cosas. Pero resulta que Dios, en su infinita sabiduría y en su maravilloso amor, le hizo escribir esto a ella. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Si todas las personas hubiéramos sido perfectos y si nos hubiéramos dedicado a estudiar la palabra de Dios y hubiéramos querido practicar en nuestra vida todas las enseñanzas bíblicas y hubiéramos alcanzado la perfección en nuestro carácter, como Dios quiere que seamos perfectos igual que el Hijo, no habría necesidad de ningún profeta. No habría necesidad de los testimonios del espíritu de profecía. Pero nos dice, es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y santas. ¿Cuál es la función de un profeta? Siempre el profeta es el que nos tira la oreja. En la antigüedad, siempre el profeta era el que hacía el tirón de oreja, es decir, pueblo de Dios, rebelde, Dios les está hablando, vuelvan a sus caminos. Esa fue la función siempre de los profetas. Llamar al pueblo a salir del error. Y como tanto los profetas en la antigüedad como una persona en nuestro tiempo, no contemporáneo obviamente, pero no alejado muy en el tiempo, nos está diciendo lo mismo. Vuelvan a leer la palabra de Dios. Hagan de ella todo lo fundamental. Vuelvan, alcancen la norma de la Biblia. Vayan a la perfección cristiana. ¿Sí? Y nos dice, tengan cuidado de no descuidar de obedecer la palabra de Dios. No desobedezcan la inspiración. ¿Sí? Y debemos, como dice ella, como todos los profetas hicieron, invitándonos a amoldar nuestra vida de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Y de imagen final les iba a poner esto. No me llama la atención el juego, ¿no? O sea, el ajedrez es un juego que te lleva al mar, pero a lo que voy es que cada uno hace un movimiento. Los hijos de Dios hacen un movimiento y Satanás hace otro movimiento. ¿Sí? Pero si nosotros ese movimiento, o sea, acción de nuestra vida, la hacemos conforme a lo que Dios nos está pidiendo, y le creemos a los profetas, vamos a saber qué es lo que sigue, qué es lo que va a hacer Satanás. ¿Sí? Entonces, tratemos de que la Biblia sea lo más hermoso que nosotros podamos leer, que sea la instrucción por sobre todas las instrucciones. ¿Sí? No dejemos que otra cosa pueda entrar en nuestra mente para decirnos qué hacer o cómo hacerlo, sino que veamos en su palabra, leamos la palabra de Dios y, como había dicho Julia, que sea esa nuestra única salvaguardia, porque es lo que nos determina de dónde venimos, para qué vinimos y hacia dónde vamos a ir. ¿Sí? Bueno, hasta acá el estudio de hoy. No lo quise hacer más largo. Quise que veamos de forma concisa igual, no tan extensa, las características del remanente. Acuérdense que hoy vimos 6, hay muchas más. Y que a partir de ahora, nosotros como grupo de personas que creemos en Dios y creemos en sus profetas, también vamos a añadir
aparte o a los escritos bíblicos, los escritos que Dios le inspiró a Ellen White, ya que la aceptamos como profeta para nuestro tiempo, ¿sí? Todos los estudios van llevando una base y cada estudio nos va dando un poco más de verdad a la verdad que habíamos visto. Y lo que venimos viendo es exactamente eso. Arrancamos por Daniel 2, Daniel 7, pasamos qué era lo que pasaba después de la muerte, qué lo sucede en la muerte, ¿no? Y fuimos avanzando, pasamos por otros capítulos de Daniel, ¿sí? De 7, 8, 9, y ahora llegamos hasta este punto. Y a partir de ahora sí podemos tener otra vislumbre, o como dice ella, ¿no? Que intenta familiarizarnos a pesar de nuestras actitudes o de nuestra capacidad de no pensar en las cosas que Dios quiere, y nos induce a que volvamos a leer la Biblia, ¿sí? Así que espero que haya quedado claro, y si tienen alguna duda la respondemos ahora, o algo que quieran Disculpa, saber. Ali. ¿Sí? Algo que tenía deseo de acotar era que justamente el versículo que leí, lo leí bien a la rápida, pero tiene algo interesante. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, si el último mensaje también es salir de Babilonia, entonces el pueblo tiene que tener a alguien que los dirija a salir de Babilonia, así como también propiamente tal, el Señor envió a Moisés para llevar a su pueblo a la Canaán. Entonces, justamente, si nosotros hemos alcanzado el fin de los tiempos y hay tantas creencias y tantas cosas, el Señor enviaría a alguien para que nos muestre el camino que hay de tomar. Bueno, y justamente después dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. También hay otra bienaventuranza al leer Apocalipsis, el único libro que tiene una bienaventuranza. Y justamente por eso es que nosotros también tenemos el deber de leer todos estos libros y también juzgar de acuerdo a quién es el verdadero y quiénes son los falsos profetas. Porque no todos son falsos y no todos son verdaderos. Ese es nuestro deber con la propia palabra, bueno, evaluar los espíritus. Y ese es nuestro deber. Y al rechazar a un profeta sería rechazar al propio Señor, porque es su enviado. Sí. Bueno, sí, yo quería agradecerle por la aclaración, porque, bueno, no se me ha pasado el tema de que Ellen White no sea profetisa, porque de hecho en todos los estudios que se hace, se comprueba que ella es una mujer de Dios y que sigue la palabra de Dios. Más bien era la duda de que por qué era mujer, pero también ya me aclaró que era porque en ese tiempo estas dos personas que eran hombres no tuvieron la valentía, digamos así, de seguir el mensaje y las visiones que el padre les estaba mostrando, ¿no? Sí, Entonces, eso era lo único que no sabía por qué, o sea, ella siendo mujer profetiza, digamos, cuando, o sea, yo he escuchado en algunas conferencias igual que dicen que inclusive la mujer no puede ser pastora, entonces solo tenía esa duda. Hay algo que es interesante y te aclaro, o sea, todo lo que Ellen White profetizó está conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Cada cosa a su debido tiempo y en su contexto, obviamente, ¿no? No podemos tomar hoy algunos escritos en 1850, ¿sí? Porque han pasado tiempo en la humanidad. Pero hay algo que es interesante. Vos fíjate que ahí en la última imagen que vimos, ella nunca se puso sobre la Biblia, ¿sí? Ella siempre se pone debajo de la Biblia. Por lo tanto, si una mujer que profetizó cosas de Dios se pone por debajo de la Biblia, si a nosotros analizamos la situación, que es lo que sucede ahora en el mundo, que es que haya una moda impuesta por el feminismo, ¿sí? por estos movimientos, de querer ocupar el lugar que Dios no les dio bíblicamente, ¿sí?
Entonces, ella se habría puesto en sus escritos siempre por encima de la Biblia, habría sobrepasado la Biblia, pero ella no lo hizo así. Y cuando vos buscas en la Biblia algún versículo bíblico en el cual Dios apruebe que las mujeres pueden ser, estoy hablando, pastoras o ancianas, no lo encontrás. Pero sí Dios dejó registros bíblicos de que las mujeres sí pueden ser profetizas, y lo dejó bien en claro bueno, ahí está Joaquín, da evidencia bíblica, Jueces capítulo 4, versículo 4. Pero es interesante porque cuando vemos Joel 2, los versículos 28 y 29, él dice que sus mujeres y sus varones verán sueños y visiones. ¿Sí? No hizo acepción de sexo Jehová. Le dejó al hombre y le dejó a la mujer. Pero para el hombre sí dejó una autoridad, y entendida de una buena forma, es autoridad, no es autoritarismo ni maldad, del hombre sobre la mujer. ¿Por qué? Porque él lo determinó que sea así. Y nosotros no somos quien para poner en duda lo que Dios determinó, ¿no? O sea, eso es interesante ver, que no hay ninguna aprobación bíblica para que las mujeres puedan llegar a ser ni pastoras ni ancianas, ¿sí? Pero sí pueden ser profetas. Yo creo Ya, que hay que entonces hacer... con eso, perdón, sí, con eso no, entonces me queda clara la pregunta, entonces les agradezco mucho. Como se explica, por la corriente del feminismo y porque no está escrito, estipulado está en la Biblia. De hecho, yo también me acordaba que cuando Jesús fue presentado en el templo, también había ahí una profetisa esperándole también porque quería conocerle. Entonces sí, ya con eso me queda clara la duda. Muchas gracias. Adriana, a mí me gustaría agregar algo más, porque digamos, en tu misma pregunta en realidad te estabas respondiendo sola. El Señor nos dio lenguaje y propiedad del lenguaje para que lo usáramos correctamente, ¿no? Y digamos, hay una diferencia gigante entre profetiza y pastora, entre un profeta y un pastor. No es la misma función la que cumple un pastor que la que cumple un profeta. De hecho, muchos de los profetas que tenemos en la Biblia no eran pastores, no pastoreaban al pueblo, sino que eran otros los que pastoreaban al pueblo. Entonces, digamos, ahí ya hay una diferencia gigante. ¿Por qué la mujer no puede ser pastora? De hecho, Ellen White no era pastora, o sea, simplemente, digamos, el Señor la levantó para amonestar al pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Y hoy en día también, porque cada vez estamos entrando, Satanás quiere que entremos en un letargo mucho más profundo, en un sueño mucho más profundo, y por eso se hace tan urgente, digamos, la necesidad de escudriñar las escrituras, porque de hecho cada vez más al ser humano le cuesta comprender lo que lee. Entonces tenemos que detenernos más e ir analizando las palabras que el Señor nos ha dejado. Pero además de eso, digamos, el pastor es un representante de Cristo en la tierra, porque ¿quién es el pastor? ¿Quién es el gran pastor? Es Cristo. ¿Sí? Es Él el que nos guía, no es la mujer, no es la iglesia, sino la mujer, la iglesia se estaría poniendo por encima de Cristo. Pero nuestro Salvador es Cristo, el que derramó su sangre por nosotros es Cristo, no hay nadie que nos puede llevar por ese camino. Es Él, gracias a su propio sacrificio, por sus propios méritos. Entonces, bueno, quería aclarar eso. Y también, digamos, me parecía importante y bueno, digamos, cada vez se hace más relevante la necesidad de empezar a utilizar el lenguaje con cierta propiedad. Y además, digamos, con lo que habías dicho, Eli, de la cuarta prueba, ¿no? A la ley, al testimonio, volvemos un poco a la característica del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. A la ley y al testimonio están ahí condensados en el mismo Isaías 8:20.
Sí, muchísimas gracias también por esa aclaración. Tienes toda la razón por las funciones, se ve claramente. Y este sábado que pasó fue hermoso también porque en la estudio bíblico de España justamente estaban hablando de que el ministerio del cuarto ángel se ha levantado como Elías, como el profeta en la figura inclusive de Víctor San Vicente, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente estoy convencida porque ya estamos en los últimos tiempos y tiene que levantarse justamente un atalaya, ¿no? Para que pueda guiar al pueblo y la gente que es parte del pueblo del Padre se siga integrando también y sean justamente, como decía Elías, pueda el pueblo salir de la Babilonia, pero con una guía, ¿no? El Señor lo dice claramente en Malaquías, los versículos finales. He aquí yo os envió el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible, y ese día todavía no llegó. Y gracias a las profecías de la Biblia, ¿sí? Digamos, las que hemos venido estudiando, que todavía, digamos, no hemos terminado de juntar todas las piezas, pero estudiamos las 70 semanas, estudiamos los 6.000 años. Nosotros sabemos que ese día grande, terrible, está ahí, a las puertas. Y el Señor, así que, digamos, en su palabra, todo lo que dijo se cumplió, y así, digamos, como nos anuncia que va a enviar Elías, ¿sí? Antes del día grande y terrible, para que los corazones de los hijos vuelvan a los padres y viceversa. Digamos, esa es parte de la profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y además también forma parte de la profecía que tenemos a través de Elena de White. Chicos, perdónenme, pero mi teléfono está medio descompuesto y se me terminó la batería, así que me voy porque no puede cargar. No sé qué le pasa. Está muy viejito y no tengo plata para comprarme otro. Así que vamos a tratar de arreglarlo. Le aviso esto por si se llega a cortar. Bueno, está bien. Gracias por avisar, Luis. Sí, sí. Hasta donde se termina, sigo. Bueno, ahí vino una buena samaritana, me va a prestar el teléfono. Porque estaba con otro programa ella. Muy bien, Elías, gracias. Hermoso estaba esto. Es como todos los días aprendemos algo más para nuestra ayuda espiritual y para estar más cerca de Cristo. Todo, ¿no? Y sí, termina. Sí, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aprender todos los días un poquito más. Gracias, chicos. Gracias. Miriam, Sandra o Heidi, por ahí, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer. Gracias, creo que sí entendí. Buenísimo, Miriam, un gusto grande haber vuelto a verte. Gracias, soy Rosario. Ay, Rosario, yo siempre con los nombres me hago lío, perdóname, Rosario. Sí, para servir. Buenas noches. No, todo lo entendí muy bien, gracias. Sí. Que Dios te bendiga, Rosario. Un saludo. Sandra, Heidi, si quisieran. Buenas noches. Ahí Sandra dice, ha quedado muy claro. Buenísimo, Sandra, genial. Lorena. Todo muy claro, hermanita Julia.
Pues, la que es bendecido sábado. ¿Gabriel? Hola hermanos, ¿cómo va? Feliz Santo Sábado. No, hasta ahora todo bien el tema, lo entendí. De hecho, yo muchas cosas las entendía antes, pero por ahí refrescarlas para tenerlas más en el día a día es bueno. Así que muchas gracias por todo. Así que bueno, lo que sí, quería preguntar si el domingo es lo de la entrega de los trabajos, ¿no? Ah, bueno, listo. Ya que lo mencionó Gabriel, les cuento a todos algo justo hoy que estábamos hablando de Ellen White. Ellen White aparece dentro del llamado mundo protestante, ¿no? Digamos, hoy Elías leyó que justamente empezó a acercarse a la fe dentro de una iglesia metodista, es el resultado del movimiento protestante. El movimiento protestante se va dando a lo largo de muchísimos siglos, eh, normalmente a partir de personas que eran parte de la Iglesia Católica y empiezan a notar cosas que por ahí no eran del todo correctas y bueno, se empiezan a despegar un poco de la Iglesia Católica. Hay un montón de nombres y demás. La cuestión es que, digamos, más allá de eso, hubo una persona que fue muy contundente con lo que dijo respecto del catolicismo, y esa persona fue Martín Lutero. Martín Lutero en contra de la política de las indulgencias. Ustedes saben que el Vaticano se financió, la construcción del Vaticano se financió justamente vendiendo indulgencias, y eso fue uno de los puntos que fomentaron o que dieron más impulso a la necesidad de la reforma, ¿no? Lo que sucedió con la reforma. Entonces, Martín Lutero, por ejemplo, se lo conoce por las 95 ¿son? Las 95 Se lo tesis. conoce por las 95 tesis, ¿no? Ustedes preguntan por Lutero y dicen, no, las 95 tesis. Pero resulta que las 95 tesis de Lutero, Lutero todavía era parte de la Iglesia Católica cuando escribe las 95 tesis. Las cosas más picantes de Lutero vinieron después de las 95 tesis. Después de las 95 tesis, cuando ya se separa definitivamente de la Iglesia Católica, Lutero dice algo así como, no me acuerdo textualmente, pero dice algo así como, estoy contento de estar en la vereda de enfrente del papado porque estoy convencido de que el papado es un sistema anticristiano y la silla del papa es la silla de Satanás. ¿Sí? Eso es textualmente lo que dice Lutero. Es interesante porque, digamos, obviamente que esto sucede dentro del mundo protestante, del cual él